Introducción. Uno de los hechos o acontecimientos que dieron inicio al siglo XX haciendo referencia a la violencia en Colombia, son las guerras civiles, entre ellas la Guerra de los Mil Días. Guerra de los Mil Días. Esta es una guerra que comenzó en 1899 a 1902, por la cual Colombia inaugura el siglo XX en medio de una guerra. Esto pasa cuando Panamá aún hacía parte de Colombia. Esta fue una guerra civil que impactó todo el territorio nacional. Participó toda la población, tanto hombres como mujeres. Fue, en sus inicios, un conflicto entre liberales y conservadores, que luego vinculó a todos sus militares. Este conflicto comenzó con ejércitos organizados tanto del lado liberal como del conservador. Hay que destacar que en este momento de la historia la presidencia recaía sobre un conservador, por lo tanto, el ejército estaba politizado a favor de conservatismo. En el desarrollo de la guerra ambos bandos se organizaron en guerrillas, lo que produjo una guerra de guerrillas. Esto prolongó la confrontación, pues, en ocasiones se dedicaron al vandalismo, saqueo, reclutamiento por la fuerza y atropello contra civiles en campos y ciudades. En medio de la guerra de guerrillas surgieron personajes que aprovecharon la coyuntura para hacer fortuna por medio de venta ilegal de armas y préstamos de dinero que financiaron la guerra. Esta guerra tuvo como escenario el campo, lo que produjo éxodo de campesinos. Ellos abandonaban sus tierras y ciertas personas se aprovecharon y las despojaron. Ello trajo como resultado latifundismo en Colombia. Al finalizar la Guerra de los Mil Días, el acontecimiento más importante fue la separación de Panamá. Fue un proceso político que consistió en la mutilación geográfica del Estado colombiano. Sus causas fueron: en el ámbito político, Guerra de los Mil Días. Como el Estado colombiano padecía una guerra civil, esto ocasionó un vacío de poder en la que Panamá sintió un abandono del gobierno, en la que posibilitó la influencia de Estados Unidos en Panamá. En el ámbito social, la poca inversión en el desarrollo del país, en la salud y la educación. Esto ocasionó una gran elevación en el desempleo, en la que provocó miseria, pobreza y analfabetismo. En el ámbito económico, fue la motivación de Estados Unidos por controlar el canal, razón por la cual apoyó la emancipación, en la que consistió que Estados Unidos lo elaboraba y se apoderaba del canal durante 100 años, y al pasar esta fecha el canal sería de Panamá. Consecuencias: disminución del territorio nacional. Cambió la geografía del país. Debilidad del Estado a nivel internacional. Pérdida económica de recursos naturales y de talento humano. Luego viene un periodo de huelgas y movimientos laborales. Hegemonía conservadora. Fue un periodo histórico en la que el Partido Conservador mandaba en el poder ejecutivo. En la trayectoria de este periodo se organizaron grupos obreros, ya que el gobierno estaba explotándolo porque no existía una ley laboral, trayendo como consecuencias huelgas obreras que buscaban menos horas de trabajo y un salario justo. Otra vez las organizaciones fueron las ligas campesinas. Esta liga estaba conformado por campesinos e indígenas. El propósito de este movimiento fue que personas reclamaban el derecho a la tierra que habían trabajado. La segunda etapa de la violencia en Colombia es el Bogotazo. Se conoce como Bogotazo al periodo de protestas, desórdenes y represión que siguieron al asesinato de Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948 en el centro de Bogotá. Se considera el principal acto de violencia. Este periodo es visto como un predecesor en el surgimiento de las guerrillas en Colombia y por lo tanto del conflicto armado actual. Es uno de los hechos más relevantes del siglo XX en la historia de Colombia. El presidente era Mariano Ospina Pérez, que hacía parte del Partido Conservador, y en las elecciones de ese periodo queda Laureano Gómez. La última etapa de la violencia en Colombia es el conflicto armado. El conflicto armado colombiano es un conflicto armado interno que se desarrolla en Colombia desde principios de la década de los años 1960. Ha pasado por una serie de etapas de recrudecimiento, en especial cuando algunos sectores se comenzaron a financiar con el narcotráfico. El conflicto tiene antecedentes históricos en la violencia, conflicto bipartidista de la década de 1950 y de años anteriores que datan desde la época colonial, cuando Colombia, entonces la Nueva Granada, se independizó del régimen monárquico español. Sin embargo, la época en que se presentó un mayor recrudecimiento ocurrió entre 1988, cuando estaba en la presidencia Virgilio Barco y se rompieron los diálogos de paz con las guerrillas, hasta 2003. Con el accionar del Estado, las guerrillas, grupos de narcotraficantes y paramilitares, durante el inicio de la presidencia de Álvaro Uribe.
El paramilitarismo en Colombia se refiere particularmente al accionar de ciertos grupos armados y al margen de la ley que se organizaron a partir de los años 1970 con el fin de combatir a los grupos armados de extrema izquierda guerrillas colombianas que son los siguientes. La FARC. Es un grupo guerrillero que surgió en 1964 por Manuel Marulanda alias Tiro Fijo, y está liderada por miembros del Secretariado del Estado Mayor de la FARC. El objetivo de este grupo es implantar un Estado socialista en Colombia. Las regiones en donde se ha implantado es en varios sectores de Colombia, sobre todo el sur y el oriente colombiano. Su ideología es de extrema izquierda, es decir, que promueven el igualitarismo pleno, se opone a un sistema económico, social o político estratificado. Marxismo-leninismo, es decir, que actúan contra el gobierno. Sus acciones criminales que han conllevado que la sociedad los vea como vándalos son: por el secuestro, extorsión, guerra de guerrillas, reclutamiento forzado, artefactos explosivos, etc. El ELN, el EPL y el EMEDA se desmovilizaron. Todo esto ha sido un gran resumen de esta guerra que nos mantiene encarcelados a todos los colombianos. Aunque desde hace 8 años para acá las guerrillas, los paramilitares y el narcotráfico se había apaciguado con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, ya que este estaba con un régimen de no al terrorismo llamado Seguridad Democrática, la cual estaba resultando muy efectiva, ya que no se estaba presentando tanto desorden público como en anteriores mandatos donde un presidente no tenía el control ni siquiera de una ciudad.